Hola, soy Miss Paula y voy a grabar una serie de videos sobre temas de química, de física, que son las materias de las que doy clases, pero también sobre otros temas científicos en general. Aprovechando que tengo material que he preparado para algunas de mis clases virtuales o asesorías particulares que he estado dando en estos tiempos extraños de contingencia por el nuevo coronavirus. Quise empezar con este tema de densidad porque trata sobre las propiedades de los materiales. Las propiedades físicas de los materiales es algo que nos interesa mucho a los químicos, aunque sean propiedades físicas. ¿Por qué? Porque aunque en el centro de la química están las transformaciones de las sustancias, producir sustancias nuevas a partir de otras en reacciones químicas, para conocer si hemos obtenido sustancias nuevas, tenemos que caracterizarlas, tenemos que saber cómo son esas sustancias comparadas con otras que ya existían. Y para eso nos servimos en parte de las propiedades físicas. Hay una clasificación de las propiedades físicas que utilizamos los químicos que tiene que ver con esto. Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas tienen que ver con la extensión, con la cantidad que tenemos de algún material. Por ejemplo, si yo digo que esta mesa donde están puestos mis libros y mis plumones mide 1,5 metros, estoy hablando de una propiedad extensiva, de la longitud, ¿sí? Cuando hablo de propiedades que tienen que ver con la cantidad, de materia, estamos hablando de propiedades extensivas. Si digo que a esta taza puede contener un volumen de 300 mililitros, estoy hablando de una propiedad extensiva. Ahora, hay otras propiedades que no tienen que ver con la cantidad de materia. Esas son las propiedades intensivas y esas son las que nos ayudan a caracterizar a las sustancias. La densidad es una de ellas, ¿sí? La densidad es una propiedad que relaciona qué volumen ocupa una cierta cantidad de masa, de materia. Y me gusta representarla con la letra griega Rho minúscula. Hay libros donde la representan con una D, pero yo prefiero utilizar la Rho minúscula para que no haya confusiones con otras propiedades que se pueden representar con una D, como la distancia en física, o si es una D mayúscula con el símbolo del deuterio. Entonces me gusta representarla con una letra griega. La densidad, como es una propiedad intensiva, no va a depender de cuánto tenga de algo. Es decir, que por ejemplo, yo aquí tengo agua en esta taza que tiene forma como de vaso de precipitados. Y aquí tengo unos 150 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, el agua que está contenida aquí, bueno, la puedo medir con esta propiedad extensiva que es el volumen, 150 mililitros. Pero también puedo caracterizar otras cosas de ella, como por ejemplo su densidad, ¿sí? La densidad del agua, del material que llamamos agua, del compuesto agua, H2O, que seguramente todos lo conocen, nos lo aprendemos desde muy pequeñitos, esa fórmula de ese compuesto, yo creo que es el primero que nos aprendemos de todos, independientemente si vamos a terminar siendo químicos o no, todos sabemos que el agua es H2O. Bueno, el agua H2O, este compuesto que está contenido en este vaso, tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Es muy importante en qué medimos estas propiedades, sean extensivas o intensivas, usamos unidades para medirlas. Pueden ser gramos, kilogramos, litros, mililitros. En este caso vamos a hablar de que el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Estos 150 mililitros de agua que tienen aquí, la relación entre su masa y su volumen es 1 gramo por mililitro. Ahora, si yo tengo menos agua, tengo esta cantidad de agua y yo determino su densidad, igual va a ser 1 gramo por mililitro. No importa que tenga yo aquí solo 5 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, no importa cuánto tengo yo de un material cuando hablo de las propiedades intensivas, sino lo que importa es de qué material se trate. Por eso, la densidad es algo que nos ayuda a caracterizar a las sustancias. Si yo tengo una muestra desconocida de un metal, por ejemplo, y determino su densidad, como por ejemplo lo hizo Arquímedes en esta historia donde se supone que dijo Eureka,
que él entendió esto de que el volumen desplazado de un objeto en el agua era igual al volumen del objeto y con eso se puede determinar la densidad. Por cierto, si yo puedo determinar el volumen que ocupa un objeto y ese objeto lo puedo pesar en una balanza o en una báscula, yo puedo determinar la densidad. Y entonces, si conozco la densidad de ese objeto, puedo conocer la densidad de ese material, del material del que está hecho el objeto. Y entonces, si determino su densidad y lo comparo con datos conocidos de otros materiales, puedo incluso saber de qué material se trata. Por eso es tan importante conocer la densidad.